Buenos días otra vez. El día de hoy vamos a comenzar con una pequeña serie de solamente cuatro predicaciones acerca de los deberes familiares. Vamos a hablar acerca del deber del padre, el deber de la madre. Vamos a tocar en algún momento el deber de los padres hacia los hijos y después hablaremos del deber de los hijos hacia los padres. Creo que va a ser de mucha bendición porque todo lo que es la palabra de Dios es de bendición. Creo que nos va a servir para no solamente este tiempo, sino también para el tiempo futuro. Lo digo porque en el caminar en la vida, uno de repente se topará con situaciones que uno no sabe, a donde uno tendrá que aplicar lo que ha aprendido en la vida, y creo que esto es muy importante. Hoy vamos a hablar acerca del deber del padre. ¿Cómo es que la Escritura nos muestra lo que el padre dentro de su rol en la casa, en un matrimonio cristiano, tiene y debe hacer? Así que espero que usted esté preparado, esté listo. Hace algunos años atrás, cuando mis hijos eran más pequeños, tuve la oportunidad de asistir en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez a un congreso de hombres, a donde conocí a un hombre que es autor de varios libros y que dijo una frase que me gustó mucho y desde entonces de vez en vez la recuerdo y digo, tiene algo de razón. Edwin Lewis Cole dijo que cualquier macho puede engendrar, pero se necesita de un verdadero hombre para ser un padre. Y creo que eso es verdad. El padre, a la luz de la Escritura, es la cabeza de la familia. Y como tal, el padre tiene una obra que realizar para Dios. Esa obra que tú y yo, que somos varones, que somos padres de familia, tenemos que hacer para Dios es gobernar correctamente a nuestra familia. Acompáñenme por favor a la primera escritura de esta mañana que está en Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 5. Vamos a estar yendo a muchas escrituras, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, para fortalecer la enseñanza de esta mañana. Efesios capítulo 5, versículo 23, dice muy correctamente, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora aquí quiero detenerme por un segundo porque me ha tocado en los años de ser, pues si usted quiere de alguna forma llamarlo, consejero, me ha tocado en algún momento de mi vida tener que dar consejo a algunos matrimonios, a algunas parejas jóvenes, en ocasiones parejas no tan jóvenes, de las situaciones diversas que ellos están viviendo, y me he encontrado con que hay hogares a donde la cabeza del hogar no es el hombre. Y la Escritura marca muy puntualmente que el marido es la cabeza de la mujer. Y creo que esto es importante asentarlo comenzando nuestro estudio para que entendamos que Dios tomará cuentas a la cabeza, que en este caso es el hombre. La obra del padre dentro del matrimonio es doble, porque tiene que ver con dos cosas esenciales. Número uno, el estado espiritual de aquellos a los que él tiene que cuidar. Así que el hombre, tú y yo, varón, dentro del plan de Dios para la familia, es que tú seas la cabeza de tu hogar, pero que dentro de esa función que tienes como cabeza del hogar, tú cuides dos aspectos importantísimos de la gente que está a tu cargo. El primero es el estado espiritual de ellos. No es como en algunas ocasiones hemos escuchado algunas personas que dicen, pues mis hijos que crean lo que ellos quieran, yo les doy la libertad de que ellos escojan.
Porque en ese aspecto yo quiero ser muy open mind, quiero ser muy liberal y que ellos decidan. Cuando tengan edad, que ellos vean lo que quieren. Yo me pregunto, ¿acaso tú el lunes en la mañana le dices a tu hijo, mi hijo, ¿quiere usted ir a la escuela, sí o no? Por lo menos cuando yo era estudiante, a mí no se me preguntaba si quería ir o no. A mí no me decían, ¿te sientes bien? No. A nosotros nos mandaban con gripe, con tos, con infección estomacal, a ver cómo sobrevives, pero usted va a la escuela y punto, ¿no? El segundo es el estado exterior. Así que básicamente esta mañana vamos a estar viendo el deber del padre y cómo es que el padre dentro del plan de Dios en la familia, él es la cabeza y él tiene que estar vigilando dos cosas. Cómo está el estado espiritual de su familia y cómo está el estado exterior de su familia. Y la Biblia desde el inicio muestra cómo es que Dios puntualiza la paternidad. Déjame darte un ejemplo. Vamos todos a Deuteronomio. El libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento marca claramente en el capítulo 6 algo que Dios establece para su pueblo. Ahora recuerde, aquellos que han estudiado un poco más las Escrituras saben que los primeros 5 libros de las Escrituras escritos por Moisés son el plan de desarrollo para su pueblo. Son las instrucciones de cómo ellos han de guiarse en el caminar, en este nuevo nacer de este pueblo. Instrucciones, leyes para ellos. Y Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 dice lo siguiente: estas son las enseñanzas, normas y leyes que el Señor su Dios me mandó enseñarles. O sea, en otras palabras, eso es lo que dice Dios para ustedes. Obedézcanlas en el territorio que ustedes están a punto de ocupar. De esa forma mostrarán ustedes respeto al Señor su Dios. Si ustedes, sus hijos y sus nietos obedecen todos los días de su vida las leyes y mandamientos de Dios que les doy, tendrán una larga vida. Luego el versículo 3 dice: escucha Israel y obedece fielmente estas leyes para que prosperes y te conviertas en una nación muy numerosa, como el Señor, el Dios de tus antepasados, te prometió. La tierra que vas a ocupar rebosa de leche y miel. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Y luego el versículo 7 es a donde quiero resaltar. Dice el versículo 7, enséñaselos ¿a quiénes? A tus hijos. Y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y en la entrada de tus ciudades. En otras palabras, a donde quiera que estés, a donde quiera que te encuentres, a donde quiera que vayas, utiliza estas enseñanzas, estas leyes y enséñaselos a tus hijos. ¿Con qué finalidad? Que honren, que conozcan, que amen, que obedezcan al Señor. El mandato es enseñarle a los hijos, es hablarles sobre los mandamientos de la ley de Dios. Así que, tocante al primer punto de lo que el padre tiene que hacer, del deber del padre sobre la situación espiritual de su familia, es que debe enseñarle a sus hijos. Ahora, yo sé que la vida tiene muchas situaciones. No está el papá, por la razón que sea. No hay una figura paterna. Y si la hay, en algunos casos, dices, no conoce, no quiere, no sabe. Vamos a ir viendo poco a poco lo que la Biblia marca.
Pero en el caso donde sí lo hay, en el caso donde sí está el papá, y déjame decirte que si tú estás aquí esta mañana, si tú eres padre de familia, estás escuchando esto, debes atesorarlo en tu corazón porque te va a servir para que tus futuras generaciones, para que tus hijos, para que tus nietos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, si tú obedeces, si tú se los enseñas, sean diferentes. Porque no se vale decir, es que a mí no me lo enseñaron. Es que a mí mi papá nunca me habló de eso. A lo mejor tú puedas decir, no tuve papá, no lo conocí. Pero el punto es que tú seas diferente. El punto es que tú que conoces, a ti que se te está dando la oportunidad, tú digas, ok, Dios, ¿qué es lo que quieres de mí? A lo mejor atrás mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo no estuvo, pero estoy yo. Y a partir de mí, ¿qué va a suceder con lo que viene después? El padre, para poder enseñar lo que tiene que enseñarle en el aspecto espiritual a sus hijos, tiene que hacer dos cosas. Tiene que ser diligente, y vamos a ver qué significa diligente. Y tiene que ser sobrio. Diligente. Diligente es un adjetivo que hace referencia a alguien pronto, presto, ligero en el accionar. ¿Conoce usted a alguien flojo? Si está aquí, no lo señale, no lo voltee a ver. No es cierto, es una broma. Alguien que es flojo no es alguien diligente. La persona diligente es una persona que, de acuerdo a lo que dice el diccionario, es una persona que es pronta, presta, ligera en el accionar. Anda trabajando, sube, baja, va y viene, siempre está ocupado, siempre está haciendo algo. Ahora, esto tenemos que llevarlo al aspecto del padre en el rol de enseñar a sus hijos. Pero no nada más tiene que ser diligente, tiene que ser sobrio también. Sobrio. Debe tener buen criterio, ser razonable y tener dominio propio. En otras palabras, el padre de familia tiene que ser alguien que es presto a lo que hace, y cuando lo hace, tiene que tener buen criterio. Y Tito, en el libro de Tito, él amonesta a los creyentes para que vivan de manera sobria. Vamos a ver un poquito acerca de esto. Acompáñame al libro de Tito, capítulo 2, versículo 12. Tito. Primero le voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos y después la Reina Valera 1960. Tito 2:12. Ese amor nos enseña a no faltarle al respeto a Dios, a abandonar la maldad del mundo y a vivir en este mundo con buen juicio, como Dios quiere, dedicados a Él. La versión Reina Valera 1960, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿cómo dice? Sobria, justa y piadosamente. Esa palabra sobria es también buen juicio. Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, dice, sobrios y velad en oración. Es decir, asume una actitud sana, santa, cristiana frente a las circunstancias y a los problemas de la vida diaria. Y yo te pregunto, sin que me tengas que contestar, y yo te pregunto a ti, mujer, ¿cómo, y a ti, hijo, cómo actúa tu papá ante las situaciones de todos los días? ¿De manera sobria? ¿De manera justa?
tiene buen juicio o se deschaveta cuando hay problemas, o se pone mal cuando hay problemas. Y dices, ahí viene mi papá. Y como los niños, ¿no? Cuando son muy pequeños dicen, ahí viene mi papá, y salen corriendo, ahí viene mi papá. Pero cuando ya son más grandes o cuando el papá es un ogro, dicen, ahí viene mi papá, y salen corriendo pero a esconderse, ¿no? Porque el papá está muy preocupado por la situación, porque el papá asume una actitud que no es santa, que no es cristiana. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2, habla acerca de cómo debe comportarse aquella persona que anhela un obispado, el pastor. Y ahorita vamos a ver la relación que tiene esto con el padre de familia. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, y luego dice, sobrio. O sea, que tenga buen juicio. O sea, que no sea de mecha corta. O sea, que no se me aloque de repente, que diga, ya se deschavetó y míralo cómo actúa. Tiene que ser una persona que piense, que se serene, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, ahora baje al versículo 11. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras. Otra versión dice, no chismosas, sino sobrias, fieles en todo. Ahora, fíjese bien, primero habla de los hombres, ahora hablo de las mujeres. Ese es otro tema que será, si Dios permite y nos da vida, la próxima semana. Pero ahora Tito, capítulo 2, versículo 2, no vaya ya, yo se lo leo, que los ancianos sean sobrios. Y entonces vemos que lo que nos está pidiendo a todos los cristianos, hombres, mujeres y ancianos, es que seamos sobrios. Aquí dice serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Otra forma de ver la sobriedad es 1 de Pedro 1, versículo 13. La versión Palabra de Dios para Todos dice, y ahorita le voy a leer lo que dice la Reina Valera, dice, por eso preparen su mente para servir con pleno dominio propio. No dice demonio propio, dice dominio propio. Pongan toda su esperanza en el generoso amor que será de ustedes cuando Jesucristo venga. Este mismo dominio propio, si usted lee su versión Reina Valera, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Entonces, en otras palabras, el padre de familia debe ser una persona que debe actuar de manera diligente cuando se trata de la condición espiritual de sus hijos, de aquellos que están a su cargo, de su esposa. Debe ser una persona que tenga un buen juicio, que tenga dominio propio, que sea sobrio, que no sea volado, que no sea todo mecha corta, ¿no? De repente hay gente que dice, no le puedo decir nada. ¿Cómo le digo a mi papá que tengo un problema? No, mejor no le digo. No, pero si se entera después, por otro lado, va a ser peor. Híjole, no, ¿cómo trato esta situación con mi papá? ¿Por qué? Porque no son personas con las que se puede hablar. Por lo tanto, una de las funciones del padre es que debe ser una persona sobria, diligente, es decir, amable, que domina su carácter, que tiene paciencia, que hace que las cosas se hagan con prontitud, con diligencia, interesado. ¿Con qué razón se hace esto? Pues para aumentar la fe donde ya la hay y para conseguirla, para iniciarla donde no la hay. Por esta razón, basándose en su palabra, es que nosotros debemos actuar diligentemente y debemos hacerlo con frecuencia, compartir con los de la casa las cosas que Dios quiere para ellos. Y el apóstol Pablo,
En el capítulo 4 de Filipenses, versículo 8, dice que si hay algo bueno en lo que tú y yo debemos pensar, en eso pensemos. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto piensa. Poner en práctica ese tipo de ejercicio en nuestra familia es digno de elogio, porque yo me pregunto, de repente hay familias donde toda la conversación es crítica, juicio, maldiciones, burlas, y nos decimos cristianos. No. O sea, el padre de familia tiene que dar la pauta. Miren lo que Dios dijo de Abraham en Génesis. Vaya a Génesis. Ese es fácil de buscar. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, versículo 19. Dice Dios acerca de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En otras palabras, lo que dice la Escritura, Dios dice, yo sé que Abraham va a poner por obra lo que le estoy pidiendo. Otro hombre que puso por obra lo que Dios le estaba pidiendo es Josué. Josué, capítulo 24, versículo 15, ya para terminar el libro, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y luego dice una de las frases que ha sonado desde ese día hasta el día de hoy y que seguirá sonando en el corazón de todos aquellos que amamos a Dios, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Creo que ese es el anhelo de todo aquel que ama al Padre Celestial, que los suyos sirvan al Señor. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de ustedes no nacieron en cuna cristiana, por si me permite así decirlo? Yo no. La gran mayoría de nosotros no nacimos en una cuna cristiana, conociendo del Evangelio. Tú sí, porque a ti, sí, claro, a ti te conozco desde... Tú sí naciste en una cuna cristiana, ¿cierto? ¿O no? Caro. Sí, claro. Tenía 1 año, claro, pues sí, claro. La conozco desde que estaba en el vientre de su madre. Bueno, no la conocí ahí, pero la conocí. El que no nace en una cuna cristiana y que con el tiempo llega a conocer de Jesucristo por su gran amor, su paciencia, su gracia, no quiere que los suyos pasen por lo que Él pasó. ¿Cierto? Yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví, porque estoy hablando de lo malo. Estoy hablando de las cosas que yo hice, que me avergüenzo, que nunca sabrán, de las que nunca hablaré, de aquellas cosas que Dios tomó y las aventó a lo profundo del mar cuando me perdonó y que me dijo, no más. Ese eras antes, ahora eres diferente. Y entonces en la nueva faceta en Cristo, yo le predico a mis hijos, yo les enseño a mis hijos, yo me paro delante de ellos y les digo, tú no conoces un padre como lo tienen otras personas. Tú conoces un padre que trata, que lucha, que intenta todos los días de vivir lo que dice la Escritura. Y por eso es que me empeño y estoy ahí y ahí voy. Yo y mi casa serviremos. Ese es el anhelo, el deseo de todo aquel que conoce del Señor. Ahora, el Nuevo Testamento habla acerca de los que no cumplen este deber y se les considera como, ¿cómo lo digo? Como personas que no alcanzan cierto rango, como personas inferiores, que no son dignos de ser elegidos para un oficio dentro de la iglesia.
Déjeme se lo muestro. Primera de Timoteo 3:4. Primera de Timoteo 3:4 dice que el que anhela obispado tiene que tener ciertas características. Y una de las características es que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos, dice, en sujeción con toda honestidad. Me llama mucho la atención eso que dice con toda honestidad. ¿Sabe por qué? Porque lo voy a decir con respeto, porque yo le aprecio, porque le considero mi hermano en Cristo y le aprecio. Pero la verdad es que muchos de nosotros somos hipócritas. Y hablo del género humano en general. Aparentamos una cosa y resulta que es otra. Y cuando la Escritura marca que debe gobernar bien su casa, note que el apóstol parece determinar al menos esto, que el hombre que gobierne bien su casa tiene una de las cualidades que debe tener el pastor. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? Y nos aclara, la obra de la cabeza de una familia, es decir, el padre, tiene que tener eso. Gobernar bien su casa. Yo te pregunto, hombre, varón, ¿gobiernas bien tu casa? No me tienes que contestar, eso solamente lo sabes tú. Así que como el pastor debe ser firme e incorruptible en la doctrina, también lo debe ser la cabeza de la familia. Tito 1, versículo 7 dice, un anciano líder debe vivir con honestidad porque está encargado de la obra de Dios. No debe ser arrogante, ni enojarse fácilmente, ni tomar mucho vino, ni gustarle andar en peleas, ni ganar dinero de manera deshonesta. Al contrario, y tú me puedes decir, espérate, está hablando de líderes en la iglesia. Sí, pero yo te digo una cosa, si tú te regresas a Deuteronomio, que leímos hace rato, ¿a quiénes les pide que enseñen a los hijos? A los padres. ¿Qué es un pastor? Dime tú. Es alguien que enseña a otros, que los lleva en un caminar, que los guarda, que los protege, que los alimenta. ¿Acaso no estamos llamados a hacer eso dentro de nuestras familias? Entonces dice, al contrario, debe estar dispuesto a recibir en su hogar a los necesitados, hacer el bien, ser sensato y justo, hacer lo que agrada a Dios y tener dominio propio. Debe apegarse al mensaje verdadero tal como lo enseñamos. O sea, debe ser congruente. O sea, yo no puedo ser hipócrita. Yo no puedo ser una persona aquí y ser otro en mi casa. ¿Usted quiere saber si yo soy buen padre? No me lo pregunte a mí, pregúnteselo a mis hijos. Si yo quiero saber si tú eres buen padre, yo voy a ir a hablar con tus hijos. Le voy a preguntar a tus hijas. Le voy a preguntar a tu nena cuando tenga un poco más de entendimiento. Si yo quiero saber cómo son mis yernos con mis hijas, yo le voy a decir a mis nietos, a ver mi amor, ven acá. ¿Cómo se porta tu papá? Y tú sabes que los niños dicen toda la verdad. Para que así también con la sana enseñanza pueda ayudar a los creyentes y a corregir a los que se oponen. Entonces es importantísimo que así, escuche, así como el pastor debe ser firme e incorruptible, así también tiene que ser el papá. Así como el pastor debe ser apto para enseñar, redarguir y exhortar, así también debe ser la cabeza en una familia. Primera de Timoteo 3:2, es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, que no tengan nada que decir de él. Padre de familia, yo te pregunto, ¿tienen algo que decir de ti? Si voy y le toco a tu vecino de enfrente o de al lado y le digo, oye, ¿cómo es Oscar? No, hombre, sí. Pásele, vamos a tomarnos un café. Ahorita le digo cómo es Oscar, ¿no? Marido de una sola mujer. Aguas. Tengo una suerte para ver cosas que no
Ahora que ando en el municipio, como ando de arriba para abajo, he conocido colonias donde nunca en mi vida había entrado. De repente te metes a una colonia y te encuentras con cada cosa que dices, no inventes, mira nada más. Y yo que creía que, ¿no? Sobrio, ya vimos lo que es sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y si tu mujer me dices, no, mi marido no cumple esos requisitos, no, él no es así, bueno, no tiene todos, ¿verdad? Le fallan algunos, ¿no? Pues ora por él así, pues ora a Dios así, dile, Señor, que mi esposo sea apacible, que no sea agarrado, Señor, que sea amable, ¿no? ¿Quieres saber cómo orar por él? Pues ahí está. Me regreso, no vaya allá, yo me regreso a Deuteronomio 6:7, enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, el hombre debe saber redarguir, debe saber exhortar, debe saber enseñar. ¿Cuántos varones, hombres en casa, le dicen a sus hijos, ve con tu mamá, que te enseñe tu mamá? Oye, papá, pero mira, que ve con tu mamá, que ella te enseñe. Enséñale tú. Es que no sé, aprende. Así como el pastor mismo tiene que ser un ejemplo de fe y santidad, así también la cabeza de una familia. Otra vez, Timoteo 3:2, pero es innecesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le habla Pablo a Timoteo, que es un pastor joven. Yo te hablo a ti, varón, hombre, cabeza de hogar. La Biblia nos manda que seamos ejemplo, a que tengamos una conducta, que seamos personas de amor, de espíritu, de fe, de pureza. David escribe en el Salmo 101, estudiaré cómo vivir una vida pura. ¿Cuándo vendrás a mí? Viviré honestamente aún dentro de mi propio hogar. O sea, es lo que yo les he dicho muchas veces. Todos somos cristianos aquí los domingos de 11 a más o menos como 1:15. Todos aquí somos bien cristianos. Y cuando salimos de ahí, ¿qué? Así como el pastor tiene la función de reunir a la iglesia y cuando la haya reunido orar y predicar, es recomendable también que el hombre, la cabeza de la familia, haga lo mismo. Pero ¿y si mi familia no cree? ¿Y si mi familia es impía? ¿Y si mi familia, qué debo hacer? ¿No quiere? ¿Qué debo hacer? Entonces invita a alguien para que vaya a tu casa y les predique. Y gobiérnelos ustedes, gobiérnalos tú a ellos, no ellos a ti. Que se haga lo que tú dices, no lo que ellos dicen. Porque Dios te ha puesto a ti sobre ellos. Y debes usar esa autoridad que Dios te ha dado para reprender las vilezas, para mostrarles la maldad de la rebelión. ¿Has escuchado de Elí? En el Antiguo Testamento, en 1 de Samuel 2:24, Elí, el sacerdote, les dice, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo
Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Son hijos de Elí, son sacerdotes. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová, escuche, les iba a dar una lección. Y les dio una lección. Había resuelto hacerlos morir. ¿Quién fue el rey más grande de Israel? ¿Quién? ¿Salomón? ¿Quién fue su papá? ¿Cómo se portó Salomón? ¿Cómo se portó Salomón? Muy mal, ¿no? Fue muy sabio, tuvo muchas riquezas, etcétera, etcétera. Algunos dicen que el rey más grande de Israel fue David. ¿Fue buen padre David? No. A nosotros no nos va a tocar juzgar a David, porque David lo va a juzgar Dios. Pero de acuerdo a lo que dice la Escritura, una vez uno de sus hijos reunió a sus hermanos y los mató. Si tú estudias el comportamiento del padre como tal de David, deja mucho que desear. Tuvo muchas situaciones muy delicadas. Primera de Crónicas 28:9, David le habla a Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallaréis, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. El padre dándole consejos a su hijo, pero tuvo muchos espacios grises ahí, David, que no supo cómo hacerlo. No estoy diciendo que David haya hecho o que haya sido malo, sino que como padre. ¿Y sabe qué le digo? Que, por ejemplo, Noé, usted y yo sabemos que Dios le da la oportunidad única a él de empezar de nuevo, ¿cierto? O sea, él entra a el arca, viene el diluvio, cuando bajan las aguas y sale, hay todo nuevo. Vamos a hacerlo borrón y cuenta nueva. ¿Sabe qué es lo primero que hace? Planta una viña, toma la uva y se emborracha. Lo primero que hace. Y yo creo que Dios nos permite ver los errores de esos hombres para que nosotros no los cometamos. Para que veamos que no hay nadie perfecto más que Él. Cuando Jesús le expulsa a los demonios a aquel que anda ahí entre el cementerio, el endemoniado gadareno, bueno, que eran dos. Marcos 5:19 nos dice: mas Jesús no se lo permitió porque quería irse con él, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entendemos nosotros que lo que nosotros tenemos que hacer es predicarle a los nuestros. Es predicarle a los nuestros, esforzándonos. Otra cosa que tenemos que hacer como padres es esforzarnos para que nuestros hijos asistan a la iglesia. ¿Qué tal que en una de esas Dios los convierte? A veces los hijos dicen: no quiero ir, no me interesa. Pues mientras vivas bajo mi techo, comas de mi comida y yo pague las cuentas, usted me obedece. Y a lo mejor no viene sujeto, a lo mejor viene con sujeta, pero no importa, que venga. Cuando ya no viva en la casa, que el Señor tenga misericordia de él, que el Señor lo cuide.
Jacob le dijo a toda su familia y a los que le rodeaban en Génesis 35. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiad y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y ahí haré el altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Les dijo: vamos, acompáñenme. Ana, la mamá de Samuel, del profeta Samuel, dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Si son obstinados y no quieren acompañarte, ¿no quieres ir a la iglesia? No quiero ir a la iglesia. Ok, entonces voy a traer a alguien que venga a la casa para que aquí en la casa nos enseñe. Y que ahí prediquen la palabra. Cornelio, allá en Hechos 10, invitó a Pedro, y hay muchos ejemplos: el carcelero, Lidia, Crispo, Gallo, todos ellos llevaron a alguien a sus casas a predicarles. 1 Corintios 1:16 dice: también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Dicen algunos historiadores que ese pudo haber sido la razón por la cual los apóstoles en aquella época iban de casa en casa, porque algunos no iban a poder ir a la iglesia por alguna razón. Entonces la iglesia iba a ellos y se les predicaba en las casas, y muchos fueron conversos. Hechos 10:24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. El Padre tiene que provocar esto, tiene que enseñar, tiene que hacer que la palabra de Dios llegue. Leer la palabra y orar. Ahora, si los de tu casa son cristianos, pues qué felicidad. Pero si no, pues tienes que seguir ahí, tienes que orar. Y acuérdate que tienes el apoyo de la iglesia para orar por tus familiares. Pide: ayúdame a orar, mira, mis hijos están en rebeldía, mira, tengo esta situación, y oraremos por tu casa. Ahora, dentro de tu casa no permitas conversaciones infructuosas. Acuérdate que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, vamos a ver el exterior, ¿sí? Ya vimos el interior, vamos a ver el exterior. Solamente son 3 cosas. Número 1, como hombre es tu obligación asegurar que cuenten con el sustento necesario. Hay hombres que no les gusta trabajar. Ups, qué pena. Los hombres debemos trabajar. Desde el huerto del Edén, Dios le dijo a Adán que tenía que labrar la tierra. Hay hombres que no les gusta trabajar. Conozco a varios. No de aquí no se da. Gracias a Dios no. Pero conozco a varios que les gusta que la mujer sea la que vaya a trabajar. Vete, yo cuido a los niños, dicen. Mira nada más qué bonito. 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no prevé para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, observe que cuando la palabra dice que debe tener cuidado de los suyos, no le da licencia para descuidarlos. Es decir, hay la otra cara de la moneda de aquellos que dicen: yo trabajo. Vamos a la iglesia no porque yo trabajo. 1 Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo estamos contentos con eso. Con esto dice: teniendo sustento y abrigo, ya. El problema es que muchos dicen: no. Sustento, abrigo, coche, casa, viajes, ahorros, joyas, perfumes, marcas, pantallas, ¿no?
Ahora, no está mal que querramos tener cosas, pero si eso va a traer un descuido a la familia, no vale la pena. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz, dice, de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En el afán de tener muchas cosas descuidan a la familia. Hombres que tienen trabajos de 15 horas, de muchas horas y que salen de un trabajo y ahora se van a otro y dicen, oye, pero mira, queremos salir con los niños, ¿no? Conozco familias que las mujeres ya están bañaditas y los niños ya están peinaditas y ya están listos esperando que llega el papá y dice, ¿qué creen? No puedo, tengo que doble turno. Ojo, no estoy diciendo que no trabaje. Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Sabe qué hago yo cuando llega la noche, junto con mi esposa? Ya y para dormir, damos gracias a Dios por permitirnos llegar a la noche. Por decir, ya vamos a descansar, gracias. Y tú sabes, ¿no? Muchos están, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer aquello. Yo le digo, Señor, yo me desconecto. No sé si me vas a permitir despertar. Sí, despierto. Ya tú me ayudas mañana a resolver todas las broncas que hay. Y mire que tengo muchas. Si despierto, mañana será otro día. Y hay que vivirlo con alegría, decía por ahí la canción. Número 2. 3 cosas. Número 2, trabaja con moderación. Es decir, no pierdas de vista lo que es más importante. Para ti, hombre, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es tu prioridad? Algunos dicen trabajo, algunos dicen familia, algunos dicen mi esposa, algunos dicen mi mamá, porque hay los casos, ¿sí? Sí, conozco a varios que me dicen, para mí lo más importante es mi mamá, porque primero conocí a mi mamá y después conocí a mi esposa. Filipenses 4 y 5 y 6 dice, alégrense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, alégrense. Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca. No se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Trabaja con moderación. Usted sabe que yo trabajo en el municipio y en el área donde yo estoy, trabajo hay para muchos días. Y de repente le digo a mi jefe, ya es la hora. No, pero mira, es que tengo aquí trabajo. Le dije, mañana cuando regresemos, si Dios nos deja regresar, ahí va a seguir ese trabajo. Cuando te vayas a trabajar allá con nosotros, vas a tener que ordenar, es decir, hasta aquí, no más. Yo te conozco, vas a querer hacerlo todo, vas a querer trabajar 7/24, pero no, hay un orden, hay un momento para todo. Cuídense, hombres, de ocuparse tan intensamente de las cosas de este mundo que llegue al punto de obstaculizar el cumplimiento de sus deberes y los de su familia hacia Dios. En otras palabras, no se dejen llevar por esa corriente. Tenemos que poner prioridades, cumplir con lo que dice la Escritura. Muchos cristianos viven y actúan como si Dios fuera algo secundario
como si este mundo fuera lo único que realmente necesitamos. Pero acuérdese que todo en esta vida se va a terminar. Es solamente un paso, viene lo eterno después de esta vida. Lucas nos da una enseñanza tremenda de Jesús allá en Lucas 10, donde Marta está toda preocupada por los quehaceres. Dice Lucas 10:40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Hay mucha gente en la casa, hay mucho movimiento, está el Señor, están sus discípulos, hay muchas visitas. Y cuando llegan visitas, muchas mujeres se ponen mal, ¿no? Así de que, ¿y qué vamos a hacer? Y tú vete por esto, y tú vete por ahí, y ponte a calentarla. Y lo más importante, estaba ahí, que era el Salvador. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es, dígalo conmigo, necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Puede haber muchos días de mucho trabajo, de muchas cosas, pero un día es para el Señor. Y hay que ponerle pausa a la vida, al mundo, a los quehaceres y decir: hoy es para el Señor. Mañana lunes traerá su propio afán. Mañana hay muchas cosas pendientes que hacer, muchas juntas, muchos problemas que resolver, pero eso es mañana. Hoy es para el Señor. Hoy es para disfrutar lo que Dios me ha dado, para alabarle, para exaltarle, para después tener un tiempo con mi familia. Y número 3, eres el responsable que haya armonía cristiana entre los que dependen de ti. Y aquí es un punto que quisiera tener más tiempo, pero me ha ganado el tiempo. Los hombres son los responsables de que en casa haya armonía. Cuando tú llegas, tú eres aquel que cambia el ambiente dentro de la casa. Ojo, porque a lo mejor el ambiente está muy bien y llegas tú y dices: ay, mejor que no llegue, ¿no? Debes asegurarte de que cuando tú llegues, las cosas cambien y sean mejores. Aunque solo le corresponde a Dios gobernar el corazón, Él espera que tú gobiernes y que lo hagas bien. Y que tú tomes el control de lo que está sucediendo en tu casa. Y de que con tu paciencia, con tu amor, con lo que Dios te ha dado, tú hagas que las cosas cambien. Pero si no, tú también tienes que mostrarte, tienes que gobernar y hacer que las cosas cambien. Mira, voy a ir a 1 Samuel, no vaya ya, yo se lo voy a leer. Regreso a Elí, a este hombre. Dice en el capítulo 3, versículo 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Ocúpate entonces de que tú, hombre, hagas que las cosas en tu casa sean distintas. No vaya a ser que Dios juzgue tu casa y los tuyos vayan a juicio porque no les estorbaste. Que su vestido, su lenguaje, su comportamiento sea adecuado. Cuida que no sean glotones, borrachos. No dejes que tus hijos maltraten por ninguna razón a los sirvientes. Que no actúen neciamente con otros. Es tu responsabilidad. Yo he trabajado en los colegios de mayor prestigio aquí en la ciudad, en 2 colegios de mayor prestigio, a donde la gente rica, realmente rica, lleva a sus hijos. Me tocó trabajar con
Una de las familias que me dice que ocupaban un avión para que se fueran todos ellos privados, aviones privados, y otro avión para llevar la maleta de todos, porque no cabían en un solo avión. O sea, gente de mucho dinero y gente que maltrata verbal y físicamente a la ayuda, a los sirvientes. Gente que pierde el piso porque tiene 2 pesos o 3 o más tal vez, ¿no? Pero enseñemos a nuestros hijos a tratar bien a los demás. Pero si lo ven contigo, si tú maltratas a la gente, pues ¿cómo quieres que ellos sean diferentes? Ahora, como hombre, aprende a distinguir entre cualquier ofensa que tu familia haya hecho a ti y otra que le haya hecho a Dios. Cuando te hayan ofendido a ti, acuérdate que el amor cubrirá multitud de pecados. Y enséñales que los perdonas. Pero cuando ofendan a Dios, enséñales a ser respetuosos. Conozco hombres que se enfurecen y que con sus miradas parecen locos, desorbitados porque los ofenden, ¿no? Se ponen así muy mal, así, tienen unos ojos de toro loco, decía mi mamá. Pero cuando ofenden a Dios se ríen y no corrigen. Ahora vamos de lo general a lo particular. ¿Me regala 5 minutos más? Solo 5. ¿Tienes una esposa? Porque ahora hay padres de familia solteros, varones solteros, o que son papás solteros, ¿no? Está el caso en el río San Antonio donde estamos trabajando. Tengo 3 semanas ahí en el rescate del río San Antonio trabajando con gente y de repente hace unos 2 días apareció un niño como de 6 años y le digo a los trabajadores, ¿y él quién es? Dice, pues viene de allá del río abajo. ¿Y cómo se llama? Se llama Edwin. ¿Y cómo se apellida? No sabe. Ha estado todo el día aquí con nosotros, aquí comió con nosotros, anda todo sucio, huele mal. Al otro día una de las señoras le llevó jabón. El niño se fue a bañar ahí río arriba, el río San Antonio, en una parte, en un brazo que tiene, el agua es limpia. Por eso es que no huele tan feo. Y entonces le dice la señora, te traje jabón, hijo, y te traje ropa de mis hijos. ¿Te baño? No, no, no. Dice, bueno, ve a bañarte tú. Y fue, se bañó, ya vino, cambiadito. ¿Y la ropa? Allá la dejé. Y al tercer día que llego yo y me platican todo, le digo, bueno, ¿y este niño qué? No, pues viene todos los días. Digo, no vaya a ser que cuenta la leyenda que se aparece un niño, no vaya a ser. No, viene de por allá, pero ¿alguien sabe de dónde viene? No, pues no, nadie sabe. Ok, entonces tomo el teléfono y le hablo al procurador del DIF y le digo, oye viejo, hay una situación aquí con un niño. Ya le platico los pormenores y me manda a una licenciada y ya la licenciada, pues ese es su trabajo. Y ya se va río abajo y a las 2 horas viene y me dice, pues efectivamente, no tiene mamá, los abandonó, son 6 hermanos, viven solos, el papá sale a trabajar todo el día y pues están con la bendición de Dios. Ahora hay cada día más padres, hombres, papás solteros. Y bueno, ya el DIF ya está tomando cartas en el asunto. Y a lo mejor tú como hombre no tienes esposa. Y te toca a ti hacer todo este trabajo. Pero si tienes esposa, tienes el compromiso de bendecir a Dios por tu esposa. Mira lo que dice Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido. Y dices, gracias Señor por mi esposa. Gracias Dios por la bendición que es tenerla. Pero la segunda parte dice, mas la mala es como carcoma en sus huesos. O sea, la mujer virtuosa, ya hablaremos de la mujer virtuosa después, es una bendición. Dices, ay Dios, gracias por mi esposa tan hermosa, tan linda.
Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Tienes que valorar a tu esposa. Ya hablaremos de la esposa. Pero ahorita, hombre, valora a tu esposa. Dale gracias a Dios por tu esposa. Proverbios 31:30 dice, la gracia y la belleza son engañosas, pero la mujer que respeta al Señor es digna de alabanza. Que se le dé el reconocimiento que merece y se le felicite en público por todo el bien que ha hecho. La mujer que respeta al Señor. Hombre, ¿tienes una mujer junto a ti que ama a Dios, que respeta a Dios? Alábala. Dale gracias a Dios por ella. Debes amarla, respetarla. Dice Efesios 5:29, porque nadie odia a su propio cuerpo, todo lo contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo cuida a la iglesia. ¿Tienes una mujer junto a ti? Dale gracias a Dios. Gracias Dios, ¿no? No. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿La tratas mal y oras a Dios? No llega ni al techo. Así que si tienes una esposa junto a ti, debes estar motivado para amarla con amor cristiano, debes conducirte hacia ella y delante de ella como lo hace Cristo a su iglesia. Esta relación hombre-mujer es una relación en sentido figurado de Cristo y su iglesia. Así que debes portarte bien delante de tu esposa. Si no, vas a truncar el ministerio de tu esposa. Cristo dio su vida por su iglesia, cubrió sus debilidades, le transmite su sabiduría, la protege y la ayuda en los asuntos en este mundo. Y lo mismo debes hacer tú como esposo para con tu esposa. Salomón, cuando en el Cantar de los Cantares se habla acerca de la relación hombre-mujer, lo hizo con la hija del faraón. Tú y yo debemos cargar con sus debilidades, ayudarla en sus enfermedades, honrarla como un vaso frágil. En resumen, sé el esposo para tu esposa creyente y que ella pueda darle gracias a Dios por ti. Ahora, si tu esposa no es creyente, ese es otro boleto. Porque a lo mejor tú dices, pues solo vengo yo, mi esposa no es creyente. Ahí estás obligado a cumplir mayormente, porque ella está en riesgo de una condenación eterna, porque ella no está limpia con la sangre de Cristo. Así que tú debes pensar seriamente en su estado, debes cuidar tu conducta delante de ella. Si ella se comporta indebidamente o incontrolablemente, es porque no tiene a Cristo, pero tú sí. Como se lo he dicho muchas veces a mucha gente, se espera más de los que sí saben, de los que no saben, de los cristianos, de los que no son cristianos. Aprovecha cada momento para convencerla, para predicarle, y cuando hables de este tema, habla con propósito. Mira lo que dice Job, ya vamos a acabar, Job 2, versículo 10. Pero Job le respondió a su esposa, porque tú sabes que Job ha permanecido fiel a pesar de todo, y su esposa desde el inicio le dijo, maldice a tu Dios y muérete. O sea, ella no cree, y Job le respondió a su esposa, estás hablando como una tonta. Vamos a recibir de Dios lo bueno, pero no lo malo.
En todo esto no cometió ningún pecado en lo que dijo, dice la Escritura, Job. Y qué bueno que lo aclara, ¿no? Así que si tu esposa no es cristiana, habla con ella de manera oportuna, habla a su corazón, ten paciencia, muéstrate. Dice 2 de Timoteo 2:25, debe enseñar amablemente a los que están en su contra. Tal vez Dios les dará la oportunidad de cambiar y conocer la verdad. Ellos están cautivos del diablo para hacer lo que él quiere. Tal vez caigan en cuenta de eso y escapen de la trampa. Es decir, tú como esposo cristiano y ella no cristiana, tienes que aprovechar cada oportunidad que tienes para hablar con ella de la palabra y de actuar correctamente. Espero que de todo esto algo les quede en su corazón y lo pongan en práctica. Demos gracias a Dios. Por tu palabra y tu enseñanza te damos gracias, amado Padre. El deseo de nuestro corazón como familias es que todos en nuestra familia te honremos y te exaltemos, y que aquellos que vendrán después de nosotros lleguen a una familia donde la vida es diferente, a donde las cosas que hacemos, que hablamos, son diferentes. Gracias por el hogar que nos has permitido formar, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges. Muchas gracias. Es mi oración como pastor que tú bendigas a mis hermanos, a sus familias, que los hagas madurar, crecer y avanzar en tu conocimiento para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor, porque en tu paciencia, en tu amor,